Buenas tardes a todos, estamos aquí un día más presentando esta mesa, que iba a ser la mesa que todos los años intentamos hacer por el mes de marzo, que como sabéis para nosotros el Día de la Mujer no se queda solamente en el 8 de marzo, intentamos mmm, divulgar durante todo el mes, ya lo hacemos durante todo el año, pues ese mes mucho más, pero este año, por motivos de lo que es la vida adulta, lo hemos tenido que posponer y esta mesa, como bien veis, se centrará en el feminismo y la inclusión, que a priori pueden parecer unos temas que no tienen ningún tipo de relación, pero por eso tenemos a estas tres maravillosas ponentes que nos van a explicar por qué es necesaria la inclusión, por qué tenemos que hablar de inclusión y por qué debe hacerse desde una perspectiva de género. Bien, empezamos con Andrew, que ella es técnico en mediación comunicativa y actriz. Actualmente trabaja como intérprete de lengua de signos española. Está especializada en sordera y sordoceguera y tiene un gran interés, que de hecho además si la seguís en redes lo podréis ver, en fomentar la accesibilidad en el ocio, especialmente en el teatro. Buenas tardes, Andrew. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Nada, de siempre, muchas gracias por participar. A Andrew ya lo habréis visto alguna que otra vez en otras charlas en las que hemos colaborado. Y nada, esperando a ver que nos cuentes un poquito más de qué va esto. Uy, Uy. pues, ay, qué nervios. Pues, de esto en general, esto en lo que hago yo. Ahora vemos con los temas y tú metes la patita donde tú quieras. Vale, estupendo, estupendo. Bien. Por otro lado tenemos a Artemisa Martínez, activista LGTBIQ+, y es anticapacitista. Es creadora de realidades diversas y es el sello a través del que ella suele divulgar muchísimo a través de redes sociales y la verdad es que tiene un contenido maravilloso que a mí me ha ayudado muchísimo, lo puedo decir primero de mano, me ha ayudado muchísimo para entender muchos aspectos que yo pensaba que los tenía bastante interiorizados, pero mira, te das cuenta que no. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, sobre todo Artemisa, porque eh, a priori hasta donde yo sé, creo que el tema del rol en vivo a ti no te pilla muy de cerca, ¿no? No, pero todo sin experiencia. Bueno, pues mira, si te animas, aquí estamos. Vale. Bien, y como última, pero no menos importante, tenemos a Azalea, que Azalea es una apasionada del ocio alternativo y se dedica a la divulgación sobre la neurodivergencia y su aplicación tanto en el rol en vivo como en el rol de mesa. Además, con este objetivo intenta acercar esta realidad y facilitar el trabajo de las organizaciones. Con Azalea tenemos también esta guía de tips o cómo hacer tu evento accesible a las personas neurodivergentes, ¿vale? Que nos ayudó muchísimo a poder desarrollarla, guía que como sabéis tenéis el acceso en el santuario, que es gratuita, igual que todo el contenido que hacemos, es descargable y gratuito y aplicable a vuestros eventos. Buenas tardes, Azalea. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos y para que también nos vayas hablando tú un poquito sobre la realidad de las personas neurodivergentes, que es verdad que últimamente se habla mucho de esto, pero no sé yo hasta qué punto este contenido es un contenido verdaderamente aplicable. Hmm, Veremos, veremos. Veremos. Bien, pues empezamos. La primera pregunta es, o la primer tema es la pregunta de perogrullo, ¿vale? Que sería esa típica introducción de esa mesa es una mesa centrada sobre la inclusión y como sabéis, para el santuario somos un grupo que es feminista y para nosotros es un tema muy importante. Entonces, ¿cuál es la relación entre el feminismo y la inclusión? Esto es como en el colegio, o empieza a hablar una o yo empiezo a sacaros a la palestra. Ay, Mm, venga, voy yo. Venga. Eh, yo creo que va muy, muy, muy de la mano. No deja de ser, bueno, el feminismo como base tiene la integración o la igualdad de todo el mundo. eh,
teniendo en cuenta que siempre ha habido pues como una superioridad, de cierta manera, de el hombre cis hetero, como siempre se dice, blanco. Y desde ese punto de vista, pues entiendo que queremos que de la balanza sea un poco más igual, al menos. No pasar por encima ni quedar por debajo como está siendo hasta ahora. Y desde ese punto de vista, pues las personas con discapacidades de cualquier tipo o las personas que forman parte de cualquier grupo minoritario siempre estarán un poquito más por debajo de lo que estaría pues una mujer neurotípica cis blanca, o al menos así lo entiendo yo. Yo es que es verdad que estoy muy de acuerdo y al final es una intersección, o sea, es que no se dice mucho de no puede haber igualdad, no puede haber integración si no hay feminismo también de por medio, porque es que abarca tantas realidades y además intersecciona en tantos puntos, pues intersecciona en discapacidad, intersecciona en raza, intersecciona en privilegios económicos, intersecciona con muchísimas otras realidades, y si ya se empieza con un género, pues con un género de mujer o género disidente, pues trans, no binario, queer en general, siempre va a haber ya un punto de partida un poquito más complicado, digamos, que si se sale del hombre cis hetero, por así decirlo. Entonces, ahí interseccionan muchísimas cosas y el feminismo me parece también un punto básico también de entrada. Claro, cuando hablamos de que el feminismo ha de ser para todas, debemos hablarlo de forma real. La realidad es plural, la realidad está compuesta por diferentes intersecciones y debemos atender a que no es solo para personas cis, hetero, blancas, normativas, con un buen estatus económico, sino que existimos un montón de disidencias a la normatividad y que en esa igualdad y en esa promesa de una equidad también estamos nosotras. Y es algo, una materia muchas veces pendiente en el movimiento feminista y que se debe reivindicar y que se debe dar esos espacios, ¿no? Y esas herramientas para que sea una igualdad real y por fin para todas. Bien. Entonces, dicho eso, aplicando este principio de que evidentemente el feminismo debería incluir la inclusión, vamos a desgranar un poquito, que luego no se diga que las feministas no tenemos capacidad de autocrítica. ¿En qué puntos pensáis que falla esa inclusión dentro del feminismo? ¿O en qué momento falla esa inclusión? Evidentemente hablamos, sí, bueno, cuando no se incluya a estas personas, pero ¿en qué situaciones habéis vivido o habéis visto que esa situación no se da? En mi caso, una cosa súper... No sé en el resto, porque no sé de dónde sois el resto. Yo soy de Barcelona. No sé cómo son el resto de manifestaciones en el resto del país. Pero en Barcelona se llevan mucho algo llamado batucada. Y debo decir que las manifestaciones como tal, las manifestaciones de salir a la calle, se han vuelto un poco fiesteras, en el sentido de que son muy, muy, muy ruidosas. A mí, por ejemplo, yo hace muchos 8M que no voy a Barcelona a hacer una mani porque me siento excluida en este sentido. Hay ruido constante, fuerte, y no se tiene para nada en cuenta. O sea, no hay ni siquiera, no sé si en esta última, pero hasta donde la última vez que fui no había una sección libre de batucadas o libre de música o libre de esto, básicamente, tambores sonando constantemente, que puede ser a veces es un tema de que sensorial, sobre todo, y que puede hacer que una persona pues entre con que pues, los tambores hacen, por ejemplo, que tengas ataques de ansiedad y demás, y que no estés ahí a gusto y que tengas que marcharte y todo esto. Yo lo he notado al menos ahí. Yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo porque también soy persona divergente, neurodivergente, y es verdad que me cuesta ya mucho de por sí ir a manifestaciones,
y siempre hago el intento de ir, pero me termino sobreestimulando, me termino agobiando. Y ya cuando además se entran en calles más estrechas, más cerradas, es un poco complicado porque después para poder salir de toda esa zona es otro viaje por sí mismo, ¿no? Es otra aventura de estoy sobreestimulada, estoy que no sé muy bien dónde estoy. Normalmente, a ver, voy acompañada y entonces pues con una persona que sí que me pueda ayudar a salir de eso. Pero ya de por sí sienta una sensación de un poco claustrofóbica, un poco de agobio, un poco de no saber por dónde tirar, por lo menos en mi experiencia. Y sí, en muchas manifestaciones no tienen esos espacios libres de tanto ruido y de tanta presencia de tanta gente junta. Y creo que sí que se está empezando a hacer, o se lleva haciendo un tiempo, pero es verdad que yo no lo he visto de momento. Claro, en el momento en el que tenemos una carencia, ¿no?, de las medidas de accesibilidad, aunque sí existan, siguen siendo muy aisladas. En el momento en el que no ves que sea una norma, que en cuanto hablamos de representación, en cuanto hablamos de eventos, no se incluya más allá de, ¿no?, 4 realidades, digamos, normativas que no conllevan un gasto, que no conllevan una adaptación, ahí tenemos un problema. También podríamos hablar del problema que es que se hagan 2 puñeteras manifestaciones en el 8M, una de TERF y otra que no sea de TERF, pero bueno, otro tema, ¿no? Quiero decir, pero en el momento en el que tú ves que existe una carencia generalizada de accesibilidad, dices, o sea, a lo mejor aquí hay algo que reflexionar, aquí hay un problema y es algo sobre lo que no se está poniendo suficiente el foco porque se espera que venga alguien y se pueda delegar eso y sea un espacio aparte, como se ha hecho siempre con las discapacidades y las neurodivergencias, es decir, que sea una burbuja anexa al conjunto. En ese sentido, sí que, digamos, un poquito en este trabajo que hacemos de ampliar lo que es el foco de cuál es el trabajo de accesibilidad que tenemos que hacer, y que hemos empezado a escuchar el discurso de fuera de ese feminismo blanco hegemónico, te das cuenta que hay un comentario muy, muy común dentro de estos grupos, que sois que decís, y con todo el sentido del mundo, que no es vuestro trabajo el tener que educar a otra persona, y que para poder hacer esa accesibilidad es verdad que te lo va a explicar mejor una persona que lo viva, pero que no sois la policía de la moral. Vale, entonces sí. Y también, y que tampoco la gente espera que tú vengas y le des todo en bandeja de plata. Quiero accesibilidad, pero quiero que sea gratis. La accesibilidad no es barata. La accesibilidad conlleva primero un compromiso, una planificación, un tiempo y un coste. No me puedes decir, no, yo quiero este plan de accesibilidad y que luego te digan, es que es muy caro. Mi amor, la accesibilidad es cara. El capitalismo nos ahoga todos los días. Quiero decir, será sorpresa, ¿no? Y sí, o sea, no es vengo a solucionarte la papeleta de bien, o vengo a hacer esta adaptación que es muy fácil y pongo a esta persona. No, porque la accesibilidad es compleja, la accesibilidad conlleva muchas cosas, conlleva mucho tiempo y es un compromiso que no se tiene. Bien. Y en ese sentido, ¿qué medidas son las que consideráis básicas? O sea, es decir, queremos empezar a trabajar en esta accesibilidad. Vale. Bajo vuestra perspectiva, ¿cuáles son o qué consideráis que serían los primeros puntos que una persona ajena a este tema debería empezar a observar o debería empezar a estudiar? Si quiere, porque sí que es verdad que si hablamos de medidas de inclusión, pues no es la misma. Cada situación tiene una, cada discapacidad tiene una. Y, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el protocolo, que incluimos unas medidas que era de accesibilidad a discapacidad, sí que es verdad que cuando empezamos a revisar toda la bibliografía que había, no sabíamos por dónde empezar. Y era esa situación de pero ¿cuál es la base, no? O ¿dónde está el cimiento? ¿Cuáles son esas medidas que diríamos, vale, pues si vas por este camino es un primer acercamiento? Estoy pensando. A ver.
porque es un tema muy, muy grande, digamos. A ver, yo es verdad que estoy más metida en el tema de sordera últimamente, entonces yo, digamos, toda la accesibilidad que tengo más presente últimamente es a nivel de sordera. Y, por ejemplo, yo hace no mucho hicieron en el centro donde estoy trabajando una manifestación pequeña para las alumnas que estaban en varios cursos, ¿no? De una manifestación, y ahí estuve interpretando cantos feministas, los cantos pues, típicos que se hacen durante las manifestaciones y tal. Y me di cuenta de que yo tenía que explicarle qué significaba las frases y cuál era el contenido de lo que se estaba diciendo. Es que no, a ver si se me ocurre alguna hora, que no me acuerdo, pero vamos, que también empieza un poco, no ya dentro de las manifestaciones, sino dentro de la propia educación sobre el feminismo y sobre la igualdad, pues por ejemplo, es que iba a decir en las aulas, pero es que realmente en las aulas no se está haciendo mucho esas conversaciones, o por lo menos yo no lo estoy viendo. Pero sí que empieza antes, en la conversación de feminismo, una conversación en la que deberían ser partícipes no solo las personas oyentes, sino las personas sordas también, en este caso, ¿no? Y entonces, no solo dentro de las manifestaciones, sino antes, fuera, para que haya un contexto, para que haya un entendimiento de qué se está hablando, y después ir a las manifestaciones, poder entender no solo los cantos, sino qué se está haciendo, porque también vi pues, en las alumnas con las que estaba que no, o sea, sí era una manifestación feminista que era necesaria, pero no había esa comprensión de contenido, de importancia de eso que se estaba haciendo en ese momento. Entonces también hay una parte de poca accesibilidad al contenido de la lucha feminista. No sé si me estoy liando, lo estoy contando claro, más o menos. No, sí, se te ha entendido perfectamente. Que tengo la mente a 20, el pensamiento a 20 cosas. Entonces, por la parte de la sordera, sí, es lo típico, se dice un intérprete, pero en una manifestación es verdad que para un intérprete solo no tendrían que ser, por ejemplo, los escenarios que hay en algunas manifestaciones, sí que tendría que haber, para mí, básico, un intérprete que estuviera ahí hablando de la lucha, cuando se leen los manifiestos, cuando se leen todo ese contenido de la lucha tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque entonces siguen perdiendo información, siguen perdiendo luchas, siguen perdiendo ese derecho a la accesibilidad a la lucha y a la opinión sobre la lucha y a aportar a esa propia lucha. Entonces, para mí, la accesibilidad a la información sobre el feminismo es como muy básico, pero tiene que estar, porque en tema de sordera es verdad que está muy, muy flojillo en muchos ámbitos. Claro, la necesidad de la accesibilidad cognitiva. A ver, cuando queremos hablar de por dónde tenemos que empezar en la accesibilidad, yo creo que hay dos claves. La primera, la accesibilidad cognitiva de contenidos, que se tiene que entender que tienen que ser contenidos que podamos leer todas, tanto que tenga lectura fácil como que sea accesible para la discapacidad visual y que también sea accesible para la comunidad sorda, y que los espacios sean accesibles. Que si tú vas a hacer una marcha, piensa que tu ruta tiene que ser, pues a lo mejor que las personas que necesitan empiecen más tarde, que si hay personas neurodivergentes puedan estar atrás, que sea por espacios por los que no haya cuestas, por los que no haya empedrados, que haya personas voluntarias que puedan servir de acompañamiento, tanto a cualquier tipo de discapacidad, que eso es necesario, que haya momentos, no sé, que vas a empezar más tarde, pues para que una persona que tenga la necesidad de descansar pueda sentarse, que sea por un espacio donde tú puedas encontrar lugares de descanso. Si va a ser un evento, pues que tengas contemplado, como digo, esa accesibilidad de contenido, pero también la accesibilidad física en cuanto a espacios donde sentarse, que no haya obstáculos en el suelo, lo que también va a facilitar a las personas sordas el poder acceder a la información visual, a las personas neurodivergentes no las saturas, y una persona con movilidad reducida o que tenga una dependencia en la movilidad pueda desplazarse con comodidad. Hay cosas por las que yo creo que sería como lo más básico, ¿no? Haz que tu espacio sea lo más cómodo, integrado para todas, ¿no? Que tenga contemplado unas voluntarias, que tenga contemplado que el suelo sea lo más liso posible, y que facilite, ¿no? Y que el contenido sea accesible, tanto visual como cognitivamente, como contemplado también para la comunidad sorda.
Yo lo que me encuentro mucho, bueno, lo que nos encontramos mucho en la comunidad autista en este caso, es que no tienen en cuenta casi nunca las organizaciones, y muchas de ellas son organizaciones además de autismo y todo, de las más conocidas, no tienen en cuenta lo que tenemos que decir nosotros. No nos tienen en cuenta, no nos preguntan, no nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué os va bien? ¿Qué necesitáis? Cuando nos quejamos de algo pasan un poco por encima, y sí que es verdad que tener en cuenta un poco a la gente que tiene que sufrir estas situaciones. Que tengan más en cuenta, que nos tengan a todos más en cuenta en general, porque luego es muy fácil ponerte una chapa, ponerte un lacito. Hacemos una mani el día 2 de abril por el tema del autismo, pero vamos a poner música a toda hostia en la manifestación. Vamos a tirar petardos, que esto lo he visto. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues sí, tiene sentido de que lo han montado los padres o las familiares o gente que es neurotípica. Y entonces, bueno, sí, es una fiesta, pero ¿cómo vas a hacer una fiesta para tu niño, que tu niño es autista, pobre, y lo tienes en una esquina dándose golpes? Es que, claro, pobrecito, o sea, a mí me da pena, pero es que no estás teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Entonces, que nos llamen más, que cojan el teléfono y más, y que digan, no, pero claro, esto también es caro, porque es esto, ¿no? Si llamas a alguien que es experto en este tipo de cosas, ¿no? Es lo que decía Artemisa, es que me sale muy caro, prefiero hacer un poco de así, miro por encima y ya está. Esto es un tema, esto es un problema gordo. Y es lo típico que ay, perdona, Artemisa, que te corta. No. Que de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Como dicen, entonces es verdad que hay muy buenas intenciones, la gente planifica con muy buenas intenciones, pero es verdad que las voces se quedan en las personas que piensan, ay, sí, voy a hacerlo accesible, pero de realmente no dar los pasos para informarse, para qué se necesita. Realmente también que los eventos piensen a qué comunidad realmente está queriendo hacer accesible el evento, porque se habla como de, no es accesible. Igual es accesible para silla de ruedas, pero todo lo demás está dejado de lado. Entonces, también dejar de decir que algo es accesible en general y que la gente ya cuando vaya descubra si realmente para sus propias necesidades es accesible o no, porque eso se hace un montón. Y es como, ¿realmente a qué comunidad está siendo accesible? Que también se deje claro en el evento que se está organizando. Oye, mira, pues es accesible, tiene estos recursos, tiene estas accesibilidades y tal, pero no digas que es accesible para todo el mundo cuando no lo ves. Y eso se hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tal cual, sí. A mí hay un recurso que me gusta mucho, y es que, aparte de eso, de que se anuncie, vamos a tener esto, vamos a tener esto, vamos a tener esto, te vamos preavisando. Cosa muy beneficiosa para la comunidad neurodivergente poder poner sobre aviso, pero también el hacer formularios. Quiero decir, la accesibilidad es muy cara, lo entendemos, haz formulario. Pregúntale a las personas asistentes que necesitan, personaliza lo máximo que puedas los recursos más específicos y ya está. Pero si no, vamos a acabar con es que yo hice esto, pero nadie lo usó, entonces tiene el dinero lo tonto, no lo vuelvo a hacer. No, haz cosas básicas, ¿no? Como que hay una serie de cosas, un espacio reservado, que no tengas luces que sean muy molestas, no pongas la música muy alta. Ten una serie de necesidades básicas cubiertas, pero para necesidades pues más específicas. Una persona que a lo mejor necesite tener un espacio extra de aislamiento sensorial, pues pregúntale, haz un formulario y ¿qué necesitas extra? Pues yo necesito que las voluntarias lleven un chaleco porque lo veo muchísimo mejor, o yo necesito una voluntaria conmigo permanentemente. La idea de que las voluntarias tengan chaleco a mí me encanta, porque muchas veces se señaliza muy mal a las voluntarias. Un chaleco reflectante se ve muy bien y ayuda siempre un montón. Entonces, para necesidades, digamos, más específicas, ¿no?, de cada quien, que existe la oportunidad de que sean las propias usuarias quienes demanden y se haga, digamos, esa personalización del evento, de la marcha. Vale. Sí, nosotros, o al menos creo que ahora, no sé si lo habéis visto en eventos fuera de Cataluña, pero al menos nosotros se está empezando a hacer en los formularios, justamente ahora me he acordado del tema de formularios, en los formularios para las partidas de rol en vivo. Yo al menos en el mío lo he puesto y me he encontrado en varias partidas y está bastante bien. Siempre hay una parte, y ahora están poniendo una parte de necesidades
que tengas tú o cosas que quieras específicas de si tienes algún tipo de discapacidad y necesitas algo o porque lo que sea, tienes una necesidad de lo que sea, ponlo en ese formulario y si al final vienes a la partida, vienes al evento, lo tendremos en cuenta lo máximo posible y si la sala de descompresión ya es algo como súper normalizado en el rol en vivo. Siempre hay una sala de descompresión y eso es algo que me gusta mucho que haya cambiado y que se haya introducido ahora. Y sí, pues sala de descompresión, con peluches para que los puedas achuchar, que si necesitas hablar con alguien que sepa lo que te está pasando o no quiero hablar con nadie, o quiero una sala que esté oscura, o quiero irme a una habitación, que tengas esta opción, que esto está muy guay, que ahora se esté empezando a hacer mucho más en el tema de rol en vivo, en rol de mesa también, con las tarjetas y todo esto, me parece como muy guay. Bien, entonces, precisamente por esta línea, vamos a hablar de, por ejemplo, cuáles pueden ser esas medidas que se puede adaptar a un evento. Antes de empezar, o sea, aquí el sector L lo entendemos, pero por ejemplo a Artemisa, que le pilla de nuevas todo este mundo, ¿vale? Te explicamos un poquito cómo suelen funcionar estas cosas. Normalmente se te hace primero una prescripción, o sea, se anuncia un evento y eso va con un documento de diseño en el cual se supone que te explican todas las características del evento, ¿vale? Y incluye que si precio, dónde va a ser, las características, pues ya más tema de la historia del juego, qué tipo de juego es. Hay algunos eventos que sí que te suelen incluir algunos aspectos un poco de los disclaimers, ¿no? De, bueno, aunque la partida sea esto, no se va a permitir actitudes machistas, no se permite actitudes homófobas, eso ya va un poquito en la dinámica de cada organización. Pero suele haber un documento de diseño en una web, suele haber unas inscripciones que se hacen online, en el cual, como dice Azalea, hay algunas que ya te incluyen unos apartados especiales de temas de alergia, necesidades especiales y demás. Los eventos suelen hacerse en determinados recintos, que hay algunos que son a lo mejor más según, ya aquí va también mucho según el gasto económico del evento, que por una cosa que estamos viendo mucho es que los eventos, los precios están subiendo. Es verdad que con el tema de la inflación todo sube. De media una entrada a un evento te puede costar unos 160, vamos a decir, ¿no? Que no creo que voy muy desencaminada. Sí que es verdad que ahí se te suele incluir temas del alojamiento, comidas y demás. Y muchas veces son en espacios que a lo mejor los que son más económicos pues pueden ser en salas de ayuntamientos o de alguna concejalía, y hay otros que a lo mejor te lo montan en un castillo donde tienes toda esa horquilla. Entonces, sabiendo eso, sí. Ah, no, que había escuchado yo eco. Nada, son mis voces. Que sabiendo eso, yo creo que podemos empezar por puntos. Por ejemplo, en el preevento que tenemos esos dosieres y esos cuestionarios de inscripción. ¿Qué medidas son las que se podrían incluir para favorecer un evento accesible? Pues algo que decía Artemisa antes y tiene toda la razón, la lectura fácil, porque además la lectura fácil hace bien a todo el mundo. Totalmente. Dentro de los cuestionarios, también si se quisiera hacer accesible para personas sordas, también se podría meter una interpretación en lengua de signos de ese contenido. También, ¿qué más? Y ya si quisiera hacer mucho más accesible pues, a personas también que necesitan pictogramas, pues también se podrían meter información pictográfica dentro de la lectura fácil. Digamos, todo lo que tenga que ver con esa adaptación del texto se podría meter, y además ahora mismo como todo va por internet se puede incluir de manera muy sencilla además. Y digamos que con lo que viene siendo los documentos es lo que se me ocurre así de momento. También tema de contrastes, permitir, ¿no?, crear un menú de contrastes. Pues yo creo que la letra sea más grande, que el fondo sea negro, que la letra sea amarilla, poder permitir elegir eso para la gente con baja visión, y que la plataforma en la que vamos a hacer ese formulario sea accesible. Pues puede ser los formularios de Google o Forms de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Son dos plataformas bastante accesibles. Eso también es muy importante a la hora de, por ejemplo, trabajar con la discapacidad visual. Y como decíamos antes, pues oye,
¿Qué necesitas? ¿Material extra? ¿En qué formato lo necesitas? Y poner un apartado en el formulario de referido a esas necesidades e incluirlo, ¿no? Yo necesito material que tenga este tipo de letras, este tamaño, este tal, o que esté en lectura fácil o que esté en este otro formato. En mi caso, lo que agradezco mucho es que el documento de diseño sea lo más claro posible. Es decir, y que dé toda la información necesaria. Es decir, yo a veces en muchos roles en vivo me he tirado para atrás porque no tenía, como veía que me faltaba info o que, no sé, no lo veo claro porque faltan cosas. No cosas de qué va a ir la partida, sino como, no sé, información de cómo van a ir las comidas o cuál va a ser el horario, aunque luego el horario sabemos que se va a tomar por saco, porque esto lo sabemos, los que hemos montado vivos, pero más o menos, bueno, tú ya tienes un horario ahí y ya sabes que más o menos las comidas van a ser en ese horario. Si necesito llevarme o si la zona, cuál es la zona de la casa, si va a hacer frío, si no, todo lo que sea, adelantarse, o sea, dar info de más antes. Porque también me he encontrado a veces que he ido pensando que era una cosa y luego de repente han habido cambios sobre lo que estaba en el documento de diseño. Claro, estos cambios en el documento de diseño a 3 semanas del evento, pues es un poco, ¿qué hago? Y a veces dices, ¿qué hago? ¿Los dejo tirados y no voy? Porque a veces es que es para eso, es para decir, pues ya no voy porque esto me lo has cambiado y esto no es lo que toca. Y muchas veces la gente no es consciente de lo que te puede afectar a ti un cambio así, o sea, un cambio de lo que sea, ya sea de repente, pues las tarjetitas que tenían iconos, ahora los iconos los quitamos. Joder, pues yo que estaba como memorizando los iconos porque me van muy bien, ¿ahora qué hago? O, pues no sé, para ahora no va a haber nada por escrito y va a ser cosas de estas. Entonces, sí, todo lo que sea info y que no se vayan cambiando cosas cada 2x3, más que nada. Totalmente de acuerdo. Y también añadiría, es verdad que es el contenido lo máximo posible y añadiría especialmente el proceso de check-in, por favor, porque a mí me pasa mucho. y tengo amigas que también les pasa que viven con la ansiedad y es llegar al parking y decir, ¿y ahora dónde tengo que ir? Y ahora no sé qué, y ahora no sé. ¿Para dónde pone la flecha? No veo flecha, no veo carteles. Entonces, todo, es verdad que todo lo que se pueda adelantar es una maravilla. Sí, quizás es verdad lo que decís, que los mapas muchas veces es verdad que ayudan, pero hay mapas que no se leen muy claro. Y de hecho, eso también es una cosa que he estado viendo últimamente, que es verdad que cuando suben los documentos de diseño tienen unas maquetaciones preciosas, o sea, los ves súper bonitos, súper metidos. Pero se ve una mierda. Claro, están muy metidos en el contexto, o sea, mi partida es una Guapísimo. Claro, es una partida medieval, entonces mi map, te estoy leyendo un libro, ¿no? Te lo presento como un libro, es precioso, o como en una piedra tallada, maravilloso, pero quizás a lo mejor también haya determinadas formas de que esas guías haya que presentarlas de forma adaptada, ¿no? Sí, ponme una versión en PDF blanca. Texto alternativo. O sea, yo lancé una piedra absolutamente en contra de la letra de carta. Estoy harta de leer las cartas con la letra cursiva chiquitita, tener que acercarme y decir, es que no entiendo qué está pasando. Soy culpable, yo esto lo hago. Lo siento. Pero tengo una versión siempre lista en blanco con Arial 18 para que se pueda leer. Ahí está, sí, sobre todo que haya esa maquetación alternativa donde se pueda ver claro. Y como decía Artemisa, además con que si hubiera las opciones precisamente para elegir fondo oscuro, letra amarilla o tamaños o la manera que necesite la persona, ya sería la leche, totalmente. Sí, tiene que haber siempre una versión alternativa, porque claro, cuando tú pones muchos ornamentos a un formato, estás creando unas barreras de accesibilidad que no se ven. Entonces, es igual que ayuda a las personas neurodivergentes el tener el formato lo más listo posible, a la discapacidad visual también. Entonces, exacto, que exista un formato alternativo sin ornamentos ni nada, liso total, que sea un documento PDF, que no sea una imagen, y ya está. Y es que te soluciona muchísimo. Luego tú ya en tu ordenador pues le pones lo que tú quieras, lo que tú necesites y lo lees con toda la comodidad, pero tiene que eso tener de base, ser un texto llano, liso, un PDF que no sea una imagen y que tenga toda la información, claro. Claro, porque además esa imagen no pilla el text to speech, ¿no? No lo coge. No.
Que eso a lo mejor con los documentos de Word sí es posible, ¿no? Dejarlo simplemente en un documento de Word de estos Sí. de Google, los que son online. Mejor PDF. Mejor PDF, ¿no? Exacto. Vale. Y con que Vale. no sea, porque luego te encuentras errores de formato, se te va, entonces un PDF editable y ya. Vale, pues bueno, pues mira, está bien saberlo. Bien, entonces, en el primer momento que ya tenemos ya hemos hecho nuestra prescripción, ya hemos hecho nuestra inscripción, ya nos han dicho cómo entramos, nos han dicho cómo llegar al parking. Bien, llegamos a lo que serían un poco las medidas más físicas durante el evento, ¿vale? Y primero vamos a hablar de las medidas y ya luego voy a meter yo las coletillas que me he encontrado. Telita. Pero, bien, empezamos. ¿Qué medidas? Es verdad que aquí tenemos dos realidades, ¿no? Por un lado encontramos que hay unas medidas que a lo mejor la organización no puede hacerse cargo, que es el espacio, ¿no? Que tú reservas lo que hablábamos antes, ¿no? Puedes hacer tu evento en un castillo, pero es que ahora resulta que por el motivo que sea, pues no suele ser el caso, ¿no? Pero que a lo mejor no tiene una rampa de una inclinación adecuada o digamos que tiene determinadas limitaciones físicas que son propias del recinto y que hasta cierto punto pues la organización lo tiene complicado el adaptarlo, ¿no? Entonces, pero aún así, bueno, vamos a suponer que podríamos hablar de eso. ¿Qué medidas de adaptación física, digamos, serían las primeras o las más básicas, las más necesarias, que a lo mejor incluso la propia organización las puede poner? Bueno, lo primero avisar de esas cosas, es decir, si yo voy a hacer un evento en un espacio que yo no puedo modificar, bueno, lo que sea, avisar, ¿no? De, oye, mira, que no tenemos un baño accesible cerca, que no tenemos esto, que quiero decir, volvemos a lo de antes, ¿no? Poner sobre aviso para que la persona pueda elegir si cumple sus necesidades de accesibilidad o no cumple, si le merece la pena ir o no le merece ir, eso es lo más importante. Luego, cosas que podemos modificar, distribuir los espacios de forma que sea cómoda. Hombre, para la discapacidad visual es ideal tener una persona voluntaria y no tener cosas por en medio. Y entonces también volvemos a lo de antes, ¿no? Intentar sean las personas quienes demanden las necesidades que van a requerir en función de las circunstancias y de, oye, mira, pues he visto que vamos a tener esto y esto, pues yo además de todo esto necesito específicamente este elemento, ¿no? Que en mi mesa pues haya esto, que yo qué sé, pues que haya una señalización diferente para que yo lo pueda encontrar mucho más rápido, que esté colocada aquí, que esté colocada allí, para que te sea más fácil, o necesito una persona voluntaria que me acompañe, o necesito que haya un material con este tamaño de letra o con este otro, o necesito estar lejos de los altavoces porque me molesta el ruido. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y en el momento de que, pues, ponte que la persona ha decidido que, oye, pues que puede ir al evento porque no le supone un problema lo que haya. Es básico una señalización clara desde el parking o desde los puntos de entrada para saber hacia dónde hay que ir. Vamos, esto es básico, yo creo que para todo el mundo en general, pero que sean señalizaciones grandes, claras, con unos colores que contrasten. Es eso, que voluntariado, si hay voluntarios para acompañar, lo que dice Artemisa sería lo mejor, y que sean gente que esté para eso, en el sentido de que no tenga que coger, no, es que me tengo que ir, que me han llamado, tengo que encargarme de no sé qué, no, que sea gente que esté para eso. De repente se ve la persona sola y dice, bueno, pues nada, pues aquí me quedo, ¿no? Esperando. Y una vez pues se llegue al check-in, se llegue a ese primer momento, que pues que también si hay que firmar documentos, que también suele pasar, pues de tema de la habitación, temas de responsabilidad del evento, todo eso, pues lo mismo, contextos adaptados a la necesidad de la persona, como decía Artemisa, totalmente, y con una información clara también de, pues normalmente el documento de responsabilidad, de que no nos... No me acuerdo cómo se llama, leche, el de... Ay, que se me ha olvidado. ¿El de responsabilidad civil dices o...? Ay, no sé, se me olvida. Es que aquí lo llamamos de una manera muy bruta, que es el si te mueres no me importa. El de responsabilidad civil. ¿No? Sí. Es el de lo que te pase es cosa tuya, no, yo no... El de si te mueres no me importa, porque la información es clara, el contenido...
Lo el llamamos contenido. así. Efectivamente, si alguien necesita además lectura. Bueno, yo es que creo que en general cualquier documentación debería tener la alternativa a lectura fácil, pero porque es que no hace falta, no hace falta vivir con una dificultad específica, con una discapacidad, da igual, es que la lectura fácil a mí me ayuda en muchas cosas porque de repente he visto un tocho así, me he saturado porque estoy cansada, ya llega un punto que mi cerebro no está procesando lo que está leyendo y me vendría súper bien un texto de lectura fácil, honestamente. Yo creo que en general los documentos, Sí, tal alternativa de lectura fácil. Sí, o Simplemente. alguien, un PNJ allí, o alguien de la organización diciendo, mira, te hago un resumen súper rápido. También Firmen para está muy vagos. bien. Esto significa que tal, tal, tal. Tienes que firmarme aquí y me pones tu número del DNI. Fin. Hostia, También. gracias. Muchas gracias, de verdad. Sí, esto. Y sí que yo en movilidad, por ejemplo, yo creo que es peor. O sea, suelen haber más cosas de temas de movilidad, creo, en cuanto porque casi todos son casas de colonias, casi siempre. O sea, lo mínimo va a ser una casa de colonias. Luego ya castillos y tal, pues sí. Si vas a eventos así mucho más grandes, a veces que tienen un attracción brutal y te vas a un sitio muy molón, sí. Pero de base casi siempre es casa rural o casa de colonias. Entonces, ¿qué pasa? Piedras, todas las del mundo. Bosquecillo con 20 millones de árboles por ahí, que claro, obviamente tienes que tener, si alguien tiene problemas de visión, tienes que tener a alguien que esté con esa persona. En el momento en el que se hace de noche, muchas veces te apagan las luces y te jodes. Y tiene que estar la organización corriendo de las luces que, bueno, la gente va con linterna. Y la persona que ve mal, ¿qué pasa? Pues se tiene que quedar sentada. Y a veces he visto gente con problemas de visión parcial que durante la noche, el juego de noche se lo pierden. Claro. Porque se tienen que quedar sentados. O porque los propios jugadores no nos damos cuenta, estamos en super on fire haciendo nuestras cosas y no nos damos cuenta de que hay una persona que no está jugando porque necesita a alguien. Entonces hacemos no te estoy viendo. Porque muchas veces pasa. Y no integramos a esa persona, no decimos, oye, ¿quieres venirte? ¿O qué tienes que hacer? ¿Tienes que hacer tal cosa? Pues voy contigo, yo te acompaño. Porque normalmente esta gente avisa que tiene temas de dificultad de visión o de lo que sea. Entonces, ayudar, siempre echar un cable si de repente se apagan las luces o es de noche y estas cosas. Y en cuanto a movilidad, si viene alguien con un bastón o con una muleta o yo qué sé, ¿sabes? A veces me doy cuenta de que si alguien viene con una pierna rota, porque se la ha roto haciendo el cabra, a veces como que nos ponemos más con esa persona de, tranquilo, te voy a llevar hasta tal sitio, que una persona que igual lo tiene de base ya así porque es una persona con cojera o por lo que sea. Es como que, bueno, este ya... Sí, ¿no? Como que ya entendemos sí que mismo, sí. como lo vive, como su vida es así, Sí. ¿no? Claro, es como que, bueno, esta persona ya llegará, ¿no? Esto, sí, igual también... entra él está acostumbrado mucho, es sí, verdad, sí, que sí. eso se ve mucho. Claro. Esto sí que lo he visto yo en algún que otro evento y además, y yo me meto en el saco de que no te das cuenta y haces estas cosas que dices, hostia, podría haber hecho mejor por mi parte esto, realmente. Totalmente, totalmente. Sí que es verdad que yo creo que muchas veces esos espacios muchas veces se anuncian, pero que evidentemente hay una normativa, hay una serie de leyes, una serie de normativas que tienen que cumplir las localizaciones que de base deben ser accesibles. Entonces, si quieres abrir pues un hostal, una casa rural o lo que sea, por ley te obligan a cumplirlas. Pero claro, al final eso está adaptado para una función. En el momento que metes esa función es verdad que a lo mejor se quedan cortas, ¿no? Por precisamente lo que decís. A lo mejor el recinto de la casa rural es súper accesible, pero su alrededor no, sus mediaciones no. Entonces quizás eso sí que le toca la parte correspondiente a la organización, ¿no? Claro, notificarlo. Todo lo que podamos notificar y que podamos adelantar en cuanto a accesibilidad, cómo se va a desarrollar, qué actividades vamos a hacer, porque decían de la ceguera nocturna, todo lo que se pueda adelantar, lo que sea en un correo de necesitas una explicación de las medidas de accesibilidad, marco casillas, sí, me mandas un correo con 15 páginas diciéndome, mira, hay esto, te apuntas, no te apuntas. Totalmente, el que la organización especifique dónde va a ser el peso del juego o qué tipo de juego se va a hacer dónde y con todos esos detalles que estaría súper bien precisamente lo que dice Artemisa, que tengan algo preparado ya para enviar a quien necesite esa información
y es eso, con el mayor detalle posible. Que es verdad que muchas veces, pues, por lo que sea, por clima, por tiempo, por motivos del fin de semana que pasa algo, y hay que cambiar algo. Vale, pero mira, por ejemplo, algo que también me gustaría especificar es que cuando haya cambios de la organización haya una comunicación clara. Porque muchas veces está la organización deprisa corriendo, cambiando las cosas y es un corre y dile de, oye, dile a quien pilles que esta actividad se cambia a tal sitio y es un boca a boca o no hay una comunicación clara, ¿no? Y entonces, pues que se utilicen sobre todo las medidas principales de comunicación que se han usado desde el dossier hasta ahora para comunicar esos cambios, pues ya sea correo, ya sea también, bueno, todos los posibles, de hecho, no solo uno, sino todos los posibles, porque hay veces que es un corre, corre, corre y se avisa mal, no se avisa, también si alguien ha avisado de que pues, eso, que tiene un problema de movilidad o tal, se nos olvida porque vamos corriendo y, y que eso hubiera un cuidado especial, un tiempo de comunicación y si hay voluntariado, pues ya sería fenomenal pues para asistir a la persona que tiene esas necesidades, hablarle hacia dónde se va, cuáles son los cambios, dónde se va a cambiar y a facilitarle lo máximo posible la accesibilidad. Sí, se me ocurre súper fácil el tema de que una persona no se quede sola y sin jugar por temas de que incapacidad, o sea, que no puede moverse porque no puede hacer otra cosa en ese momento, es o una de dos, o le pones ya de base un grupo de jugadores con él o con ella, le pones un grupo de jugadores para que tenga siempre grupo, entonces esa gente que sepa obviamente y que esto tiene que ser así, vais juntos todos. Entonces, el grupo de juego es este, con lo cual esta persona tiene que ir acompañada con vosotros. Y ya obligas un poco a que haya gente que esté con esta persona siempre y demás. Si no, porque no quieres hacer que los jugadores pues se hagan cargo de algo así. Ponle un PNJ. Pon un PNJ que sea alguien, que sea un PJ dirigido o un PNJ que esté con esta persona y que en su trama tenga un compañero de viaje. Además, el PNJ va a estar ahí para darle juego. Si necesita ir a algún sitio, pues yo te acompaño. No sé, se me ocurre así súper fácil. Sí. O que a veces hay gente que ya de base, o sea, el tema este de que ya hay personajes muchas veces con discapacidades que se juegan. O sea, tú a veces pasa que es muy fácil hacerte yo juego un ciego, ¿vale? Obviamente no porque tú ves, ¿no? Pero cuando juegas un ciego, ¿verdad que te ponen a veces un PNJ que te hace del lazarillo o que, ¿sabes? Como de cuidador y demás? Pues si tienes una persona que realmente está jugando un personaje que sí, que tiene problemas de visión porque los tiene el jugador, lo va a tener también el PJ, porque es que está así, ¿no? Es como yo digo, yo soy autista, pero es que mis personajes también lo son, o sea, yo no me lo quito del autismo cuando juego a rol, ¿sabes? Claro, no desaparece totalmente. Exacto, no, yo puedo hacer ver que soy una persona no oyente, sí, pero bueno, claro, pero no neurotípica, ¿sabes? Sí. Y no sé, es que no es tan distinto, o sea, sí. se puede adaptar fácilmente así dentro del juego incluso, puedes jugar con que esto esté dentro del juego, que sea algo que forme parte de su trama, de su ficha, siempre que esta persona quiera, por ejemplo, pues, oye, ¿te gustaría que hiciéramos una trama a partir de esto, de esta necesidad o de esta discapacidad? Y la hacemos juntos, o a ver cómo podemos hacerla para que quede guay y quede algo y quede juego. No sé. Totalmente. Y no hace falta ni siquiera lo del PNJ. Yo creo que hay muchos jugadores que no tienen problema ninguno. Sí. Y ahí también entran los formularios de, oye, simplemente puedo contar contigo si alguien necesita acompañamiento por lo que sea. Y la gente te va a poner muchísimo, te va a decir que sí, que sin problema. Y entonces, pues yo creo que sí que se puede apañar también muy bien así. Vamos, me parece muy buena idea. Y jugar, y precisamente jugar todo eso, porque como tú dices, yo lo que tengo, la neurodivergencia, las discapacidades, todo lo que tengo no se me va. Entonces, meterlo en juego, darle caña, me parece que está perfecto. Que al contrario, en vez de intentar esconderlo, disimularlo, o que no moleste, que también es la cosa, que desgraciadamente parece que los que ya tenemos alguna dificultad, una neurodivergencia, discapacidad, es como que molesta, no, coño, no. O
se acabó. Se acabó y joder, aceptas que hay magia en el mundo, pero te molesta que una persona vaya en silla de ruedas o que una persona sea ciega. Ok, vamos a ver. Los dragones sí, pero Sí. hay alguien con discapacidad, alguien con lo que sea, ya me molesta. Pues Dragones sí, no. pero mujeres custodias no. Bueno, Exacto. ya ves. Se ha abierto Bueno. el cajón de Bueno. corazones. He abierto el cajón de mierda. No veas. Se ha abierto el cajón de mierda. No, dragones sí, pero lo de llamarte ella, eso no, eso a mí no me parece bien. Es que vamos. Pero es que a mí me parece absurdo, pero también podíamos abrir el maravilloso cajón de jugar, lo que he dicho, no jugar en un rol en vivo a ser el niño especial o la niña especial que claramente es un niño de neurodivergente y con todo lo que conlleva eso en la trama que te ponen unas cosas y dices, hostia, esto, y que tú lo estás viendo desde fuera dices, ¿quién ha escrito esa trama? O sea, ¿pero por qué? Sí, también los contenidos problemáticos tienen su propio claro, melón. los problemáticos tienen ahí su molla, tiene... Sí. Es otra mesa redonda esa, ¿eh? Totalmente. Sí. De hecho, será el punto con el que cerremos esto. Y ya podemos dejarlo ahí abierto para el siguiente. Yo quería preguntar que, bueno, que sí, que al final es verdad que aquí podemos intentar hacer cosas para facilitarlo, pero, y ya hemos hablado de este tema, ¿cuál es el impacto real de esta implicación? Porque está muy bien que tú quieras decir, y eso al final es una realidad que nosotros no hemos encontrado mucho con el tema de los puntos morados, puntos de seguridad. Y es lo que decía Zara al principio, está muy guay ponerte las chapitas de soy feminista o soy de un grupo o mi asociación es inclusiva o mis eventos son inclusivos, pero cuando implica, y valga la redundancia, una implicación real, cuando tú tienes que hacer un trabajo real de a lo mejor tienes que vetar a una persona por determinados testimonios o tienes que poner medidas para que alguien no vaya a un evento, o al contrario, tienes que poner determinadas medidas para facilitar un evento, porque yo sé casos de jugadoras que no han podido ir a determinados eventos porque le han explicado a la organización tengo estas necesidades y no es que la organización haya dicho mira yo no te las puedo cubrir porque a fin de cuentas son muchas veces son grupos, asociaciones que no sacan ninguna retribución económica y no pueden hacerse cargo de esto, que no pasaría nada, sino que su respuesta ha sido más en la situación de no es mi problema. Ya. ¿Qué ganas siendo yo una persona que no cae en el capacitismo, es decir, alguien que adapta, que es una persona, digamos, decente, ¿no? Algo que debería caernos de cajón, pero por desgracia no cae. Pues crear un espacio de seguridad. Crear un espacio de seguridad, creas un precedente, das ejemplo de que puñetas no es tan difícil hacer las cosas accesibles, creas espacios de seguridad y los espacios de seguridad crean que la gente repita. Fidelización. O sea, quiero decir, hacer las cosas accesibles tiene muchísimas ventajas. Aprende, te conviertes en referente, creas un espacio de seguridad, vas a tener a gente que sabe que tú te esfuerzas, que haces las cosas accesibles, que das buen feedback, ¿qué tal? Para volver. Son tus ventajas. Sí, totalmente. Y yo hablo con mi experiencia con simplemente el hecho de saber que hay puntos morados o puntos de seguridad, yo ya voy con mucho más relajo, en el sentido de ya no voy como con la cosa de, y si me toca, lo voy a decir así, pero y si me toca un idiota pesado, ¿qué hago? Tal, ya sé que hay un punto morado, sé hay un sitio donde tengo que ir, personas de referencia, además con la banda identificadas, que eso se agradece un montón. Y yo voy con un relajo y saber que hay una sala donde puedo también relajarme un momento, que estoy sobreestimulada, que estoy bloqueada, puedo ir un momentito a descomprimir, a relajarme y tal, pues también a mí me tranquiliza mucho. Y es lo que dice Artemisa de crear referencia, crear fidelidad y sobre todo que esos espacios estén llevados por personas que sepan lo que hacen también, porque igual ponen el espacio pero de repente el responsable es una persona que no tiene conocimiento de cómo llevar espacio, cómo llevar a las personas que entran en él, cómo atender a esas necesidades y se te desmonta la intención y se te desmonta todo. Entonces, sobre todo asegurarse de quien sea responsable de ese espacio, sepa lo que está haciendo y
Y es eso, y sobre todo, a mí en mi experiencia con el tema del punto mora y la sala de descompresión, es tranquilidad, sobre todo. Sí, yo no voy a eventos que no tengan, por ejemplo, sistema de seguridad. Esto es un básico. Lo siento mucho. Si en tu evento tú consideras que no son necesarios, el sistema de seguridad no es necesario, porque además es algo que fuera de Cataluña es algo súper normalizado. Tú vas a cualquier evento fuera de Cataluña y te encuentras el sistema de seguridad hecho desde hace bastante tiempo. Bueno, pues aquí está costando, cuesta entrarlo. Lo estamos poniendo en muchos eventos, pero aún y así hay gente muy reticente con el tema de la seguridad porque no hace falta, nunca se ha hecho, ¿para qué? Nunca ha pasado nada, ¿no? Y es eso de, bueno, para que no pase nada, justamente. El sistema de seguridad no está para que pasen cosas, sino justamente para que no pase nada. Y no significa que no haya pasado nunca nada, sino que sí que ha pasado, pero luego se ha dicho por detrás. Hostia, pues mira lo que pasó en tal partida, que no sé qué. Siempre ha habido el correveidile, siempre ha habido el... Entre nosotras muchas veces hablamos, y esto lo sabemos, nosotras tenemos nuestras listas negras. O sea, esto es así. Yo solo tengo que decir, hostia, me ha llegado información de esta persona. Voy voy a quien sea, le digo, oye, ¿tú has hablado, te suena de algo esta persona o tal? Enseguida, es que enseguida o mira, no tengo referencias, no sé nada. Y esto lo hacemos, yo al menos como organización lo hago y yo como azalea también lo hago para sentirme más segura en un evento cuando me suena que me ha llegado información de gente o tal. Porque es una manera de sentirme más seguro. Yo sin sistema de seguridad no me muevo. Y sin punto morado, casi que tampoco. Porque es que hay veces que dices, es que yo prefiero ir y estar allí bien y si me pasa cualquier cosa o necesito lo que sea, pues sé que puedo ir a hablar con gente, o sé que tengo ahí como una zona de safe, ¿sabes? Bueno, aquí podemos guardar partida, como aquel que dice, y continuamos luego más tarde. Me tomo un té y seguimos. Pero si no, yo ni me lo planteo. Bien, y como último punto, que ya es una cosa que hemos comentado, que si vamos a terminar como eso, hemos hablado de que es un poco contradictorio y es así que no se pueda facilitar la entrada a personas con algún tipo de necesidad especial o una discapacidad, pero si nos hacemos personajes que sean sordos, que sean ciegos, que tengan algún tipo de discapacidad física, eso lo hacemos sin ningún problema, porque como a fin de cuentas no lo tenemos, no tenemos esa barrera. Entonces, aquí yo quiero hablar un poco de esa romantización que hay de determinadas discapacidades o determinadas realidades, ya sea porque Hollywood ha hecho mucho daño o se ha vendido de determinada manera, pero es que la realidad es que si no te adaptas a esa visión, no se te va a representar. El porno inspiracional, ¿no? Tienes que ser de determinada manera, tienes que cumplir estas características y claro, aquí jugamos con la ventaja de que, oye, si tú puedes venir por tu propio pie, ya, luego, todo, ¿no? Sí, existe una romantización de la ficción en todos los ámbitos en general de la discapacidad. El ciego que super oye, el ciego que super hace de todo, que tiene super sentidos. Vamos, es una cosa muy estereotipada, ¿no? También muy surrealista que en determinados contextos da mucho juego en el momento de que se queda en la ficción, ¿no? En el que dices, yo cruzo esa puerta y ya vuelvo a ser una persona normal, entre comillas, ¿no? La discapacidad no es un disfraz, la discapacidad no es un juego, la discapacidad no es porno inspiracional de mira, el ciego tiene super oído. Pues no, no, existen otras muchísimas realidades detrás, ¿no? Y eso también es un ejercicio de concienciación y decir, yo porque quiero que esté esto aquí, ¿no? Porque me da juego, porque quiero dar una representación fidedigna y un espacio de seguridad para que las personas con discapacidad puedan unirse. Sí, porque también, por ejemplo, en ese sentido, o sea, hay otras realidades que nos da más reparo representar, ¿no? Como por ejemplo todo el tema de blackface, pero parece que cuando hablamos de discapacidad todo vale. Sí, totalmente. Además es un tema que a mí me toca bastante la moral porque es que es un tema que es que no, cuando lo sacas siempre hay un pero, no, pero es que tal, o es que se hace de tal manera, de tal manera. No, mira, a ver, jugar a ser una persona esquizofrénica, como aquel que dice, o una persona bipolar, una persona con TOC,
esto puede ser un disparador. Si tienes a alguien en partida que tenga trastorno límite, por ejemplo, y tienes a alguien que está jugando a ser una persona con trastorno límite, esto puede disparar una crisis en esa persona que sí que tiene trastorno límite, por ejemplo. Toda la cantidad de triggers que puede haber en eso, porque si tú estás escribiendo algo, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué le da al personaje que tenga TLP? ¿Le da algo? ¿Es algo especial? ¿Que es súper guay, tiene magia o algo, alguna cosa? Pues que sea mago, no que sea una persona que tiene TLP. Las personas autistas, gente dándose golpes, pero que en realidad son niños brillantes o que son el niño elegido de no sé qué. Hostia, a mí esto, no sé, en Vampiro existe un malus que es autismo. Y todavía está en el manual de vampiro. O sea, tú lees vampiro y hay un malus que es autismo. Y está ahí, te lo puedes poner y te quita -3 puntos de no sé qué y te los da en otro lado. O sea, es que es muy fuerte que dije, ¿qué? ¿Me lo hago también en la ficha de... me lo pongo como básico? ¿Cómo va esto? Y luego en roles en vivo te lo encuentras como el que claramente se ha puesto autismo como malus en la ficha de vampiro, ¿sabes? Que dices, hostia, pero esto no... A mí no me gusta, personalmente, no me gusta, porque no me, si no, es que ¿qué me va a aportar? ¿Me va a aportar algo realmente? Jugar a que estamos todos mal de la cabeza, realmente, o sea, no sé hasta qué punto me gusta ya como trama de partida en general, o como personaje, o como lo que sea. A mí no me aporta nada hacer de persona que no lo pasa bien o que tiene un trastorno X o una discapacidad X. Es que no, pero es como las etnias también. Es como, ¿qué me aporta a mí hacer de persona racializada? ¿A la trama aporta algo? Trae gente racializada, que falta mucha gente racializada en el mundo de rol en vivo, por algo será. O sea, mucha gente trans falta en el mundo de rol en vivo, mucha gente no binaria, que hacer de personajes trans, así, o sea, he visto millones de hombres haciendo de personas trans, o de hombres cis haciendo de mujeres directamente, o que sea, un montón. Luego, personas trans no tienes a tantas. Por algo será. No se sienten tan seguras igual para venir. Igual personas no binarias. Es que es un tema muy complicado, pero yo creo que se puede mejorar siempre. Yo también pienso igual, vamos, que las dos, que es... Además, se juega mucho, cuando se juegan estas cosas, se juegan desde el puro estereotipo, la mayoría de las veces. Y entonces, no solo no ayuda y puedes crear pues un trigger en una persona, sino que además perpetúas los estereotipos, perpetúas la idea esta del héroe, pues yo qué sé, porque además yo por ejemplo jugadores que he visto jugar discapacidades han sido porque han surgido de una pelea épica o que han sido de una herencia maldita de no sé qué, entonces hay como una cosa, hay un tema de capacitista y metido que yo antes es verdad que tampoco lo veía y he aprendido mucho con el tiempo y he dicho, uff, y lo he visto y he dicho, uff, tela. Así que como que está asociado o a un trauma o a algo negativo directamente. Ahí está. Y entonces son personas que intentan jugar realidades que no conocen, lo juegan desde lo estereotípico y no están jugando realidades, están jugando pues estereotipos que pues, perpetúan por lo dañino que tienen los estereotipos. Y es verdad que, como decía Zalea, que no aporta nada. ¿Qué te aporta a ti? Pues jugar una ceguera o jugar una esquizofrenia o jugar realidades de otras personas que no es el jaja de soy un héroe y tengo superpoderes, es una realidad con su día a día y con sus cosas, yo qué sé. Sí, bueno, es como es como la típica que está, yo creo que todas, yo creo que nos lo habremos encontrado en nuestras fichas en algún momento de nuestra vida, si me pongo la mano en el fuego, que es la típica de tú eres lo que eres porque te han agredido sexualmente. Ay, Dios mío. O te van a agredir sexualmente en algún momento de la partida, o empiezas la partida y te han agredido sexualmente, o hay una agresión sexual que hace que tú tengas mates a tu agresor, que esto es muy empoderante, ¿eh? Y eso es exacto, es el tropo de que un personaje femenino es fuerte porque ha vivido una agresión, o ha vivido una violación, y además, qué casualidad que normalmente esas historias están escritas por hombres. Sí, siempre, o sea, siempre. Yo te puedo decir que ha habido una partida en la que las chicas los personajes femeninos empezamos a hablar entre nosotros y dijimos, coño, es que todas, no había ni una que no lo hubieran violado. Y dijimos,
oye, y nos plantamos delante del máster diciendo, ¿esto qué pasa? O sea, lo siento mucho, pero no vamos a jugar esta mierda, porque es que, claro, lo siento mucho, pero es que es una mierda. Y que yo estoy harta de jugar personajes de, pues están violados y no sé qué. Hostia, en serio. Y también ciertos encuentros igual violentos con un malo, el que sea, que de repente, por ser un personaje femenino, termina con deseo, con pretensiones o con intentos y, ostras, ya está bien también. Ya está bien. Es que, a ver, una vez vale, un personaje suelto vale, pero es que sea una constante de, lo sé, te lo voy a decir así, tienes teta, entonces no. Es que no. Señoras, o sea, malas sexys ahí. Señoras malas sexy, es que no puedo. Es que... Sí. Totalmente. Es que es eso. Sí. Ay, Dios mío. Pues bueno, para ir terminando, quiero que cada una cierre con una frase, una aportación o un consejo, un algo. ¿Vale? A elección, también podéis usar este espacio como espacio publicitario, que querráis, ¿vale? ¿Quién empieza? Pues empieza tú, que te has hablado. Vale, pues bueno, el consejo, que si queréis hacer un evento inclusivo, ocio inclusivo o manifestaciones inclusivas o lo que sea, por favor, hablar con las personas que lo viven, poner al cargo personas que sepan lo que están haciendo, por favor, porque las personas, si pones a alguien que has creado una infraestructura buena, pero pones a alguien encargado que no lo sabe, puedes crear una situación muy incómoda, incluso traumática a la persona que está intentando tener esa accesibilidad. Y nada, que ha sido un placer estar en esta charla, la verdad, me encanta, he aprendido mucho. Yo diría que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y ver la accesibilidad como algo positivo, algo que nos puede aportar muchísimo más de que nos puede aportar, que nos puede ayudar a crear comunidad, que nos puede ayudar a crear espacios seguros, que además mejoras la calidad de vida de todo el mundo, y dejar de verlo como algo que es un pozo perdido de dinero, y que empecemos a darle esa vuelta y que merece la pena invertir en accesibilidad, invertir en recursos e invertir en una representación que no se base en estereotipos, que no se base en porno inspiracional y que no se base en convertir una realidad en un disfraz que te quitas o te pones. Y nada, y de nuevo, pues muchas gracias y que ha sido súper chulo. A mí me gusta mucho estar aquí, estoy súper contenta, es la primera vez que hago una cosa de estas, estoy muy nerviosa. Y diría que sí, que un poco que se dejen ya el tema de los estereotipos, enfermedades mentales, trastornos, etc, por favor, en el rol en vivo, que lo dejen un poco de lado, si realmente que esa gente piense realmente si le da un sentido o no a ese personaje tener ese tipo de discapacidad. Y que cuenten lo que decía un poco Andrew, ¿no? Que cuenten un poco con nosotros, que cuenten con lo que podemos aportar, que hay mucha gente que formamos parte del mundillo, que podemos echar un cable, que seguro que si nos dicen, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Seguro que diríamos, sí, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y ya está. A mí me encontráis en el espectro de Azazot, en el Instagram, si queréis, posteo a veces sobre juegos de mesa y demás. Y ya está, que muchas gracias. Nada, de nuevo, gracias a todos por estar, de verdad. Esperemos que esto sirva un poquito para empezar a meter la patita. Bueno, esperemos que sí, o sea, todavía hay algunas cosas en cuanto a lo básico dentro de la parte feminista que cuestan, pero estamos avanzando, así que bueno, vamos a empezar a meter la patita un poquito más y a ver si podemos empezar a hablar de realidades diversas. Y podemos empezar. ¿Has visto que vi la coletilla, y también un poco también lo que decía Zalea. Creo que tenemos un hobby que puede dar mucho de una perspectiva positiva. Por favor, a ver pues, si podemos conseguir que entre más gente, que esto ya empieza a oler a cerrado. Así que nada, con eso, aquí abajo tendréis las redes de esta maravillosa mesa. Y nos vemos un día más. Se ha portado muy bien, pero ahí está.
Y nos vemos un día más y muchísimas gracias a todos.